Se me vienen a la cabeza ejemplos para aterrizar lo que estás comentando de incluso personas que pueden estar alimentándose fatal. Por ejemplo, hablando fatal, me refiero todos los días comer procesados McDonald's, Burger King, pero hacerlo desde una paz interior y estar a gusto y que no les siente mal. E incluso precisamente el lado contrario, ¿no? Personas que se están alimentando de manzanas y brócoli, pero lo están haciendo desde una posición de vergüenza, de culpa y demás, y les está sentando fatal, ¿no? Exacto, exacto. Y como seguro que la audiencia ya sabe, lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Cuando tus hábitos y tus conductas nacen del miedo, esto no puede ser bueno ni saludable. Por mucho que desde un punto de vista de la ciencia los macronutrientes que estés ingiriendo sean perfectos, en la proporción exacta y las calorías que quemas son las correctas y los pasos que das al día y el tipo de entrenamiento, ya. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cuánta plenitud experimentas en tu día a día? Porque esto es bastante más importante que la nutrición a un nivel, bueno, pues sobre el papel. Y yo esto me di cuenta muy pronto. Y cuando empecé a divulgar sobre esto, yo tenía miedo porque era consciente de que lo que decía por aquel entonces, ahora no, ahora está de moda, ahora es maravilloso, o por lo menos se habla más, pero por aquel entonces era anárquico, ¿no? En el mundo de la nutrición y la salud. Y yo hablaba de emociones, hablaba de espiritualidad, hablaba de desde qué lugar haces las cosas y desde qué lugar eliges tus alimentos, ¿no? Total, y para darle también un poco más de perspectiva a las personas que estén más alejadas de esos conceptos, me gustaría que hablaras, por ejemplo, del aspecto físico que puede tener una persona con algún trastorno alimenticio, que Ujú. puede aparentar a lo mejor que está bien o sano o canónico, y en cambio una persona que incluso esté más menos canónica pueda estar más sana. La realidad es que no podemos conocer el estado de salud de una persona mirando su aspecto físico. Nos gusta creer que sí, pero no podemos. Como mucho, podríamos acercarnos mirando el brillo de sus ojos, porque podremos ver si es una persona que está en su centro, que está en paz, y ahí estaremos más cerca de saber si es una persona saludable o no. Pero por su peso, su porcentaje de grasa, su fisionomía o fisiología, no podemos saber su estado de salud, porque la salud física y mental no son entes separados, son cosas interrelacionadas. Entonces, una persona puede tener un cuerpo, pues como dices, ¿no? Canónico, y que cada elección que hace sea desde el miedo, que no es capaz de disfrutar de una comida que no está pautada o de un alimento que sea ultraprocesado o todo lo tiene que juzgar, ¿no? Y categorizar, eso no es libertad, ¿no? Y por mucho que piense que tiene una disciplina envidiable y que esto es el modelo a seguir, a lo mejor eres esclavo de tu disciplina y todavía no has aprendido a vivir, ¿no? Entonces, creo que, bueno, el peso, por ejemplo, es un parámetro más de la salud, pero un peso por sí solo no nos da ninguna información de esa persona, igual que el colesterol en sangre tampoco nos lo da, ¿no? Es ridículo, esto es de la nutrición del siglo pasado. Y se sigue viendo mucho en redes sociales, en televisión, bueno, yo sin ver televisión y sin estar ya en redes sociales, pero sigue estando sobre la mesa. Y es ridículo, es absurdo, es reduccionista. Me gustaría que contaras a la audiencia, si pudieras, para poner un ejemplo, cómo fue que tú pasaste de una nutrición pues más clásica a esta nutrición cuántica. ¿Qué pasos viste o qué sentiste para decir, oye, este no es el camino? Vale, nutrición cuántica, me ha gustado el término, no lo había escuchado. Bueno, creo que simplemente fue guiarme por mi forma de mirar. A mí nadie me enseñó esta visión, pero sí es verdad que desde muy jovencita he cuestionado todo lo que se me decía y trataba de encontrar mi propia forma de ver las cosas, de vivirlas y de expresarlas. Y yo me di cuenta en la carrera de que para mí no tenía sentido compartir esto, ¿no? Y transmitirlo de esta forma y tratar a los pacientes de esta forma. De hecho, recién salida de la carrera me ofrecieron un puesto fijo en una clínica privada de medicina antienvejecimiento en una zona del barrio de Salamanca y yo recuerdo que al principio acepté
Y luego me fui un mes a Bali de viaje y estando allí conecté de una forma muy profunda que yo no quería vivir una vida en la que sintiera que tuviera que escaparme de vacaciones. Porque yo estuve un mes disfrutando la vida plenamente y de pronto fui consciente de yo quiero vivir la vida desde este lugar. Y esto pasa ya no solo por elegir cómo quiero trabajar, sino elegir desde qué lugar quiero hacer mis elecciones. Así que volví, dije que rechazaba el puesto fijo en esta clínica, que realmente como nutricionistas recién salidos de la carrera es difícil que nos ofrezcan un puesto fijo, ¿no? Normalmente tenemos que hacernos autónomos y sufrir todo el proceso. Y rechacé ese puesto, me abrí una página web al día siguiente, una cuenta de Instagram y todo se me dio. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 2017. Yo tendría unos 22 años. Y puedo decir que al mes ya tenía la agenda llena y mis redes sociales mi cuenta de Instagram empezó a crecer de una forma que yo no podía entender por qué, ¿no? De qué manera. Pero bueno, simplemente tenía la inocencia, la ingenuidad de quien no ha vivido lo suficiente como para tener los miedos suficientes y me atreví. Y era yo. Y desde ese lugar llegas a las personas porque hablas con honestidad y, bueno, pues desde un lugar que no es ni una imposición ni estás impostando un personaje.